Buenas noches, hoy es martes 4 de noviembre del año 2014, 204 programas en el año, 2105 en el ciclo. Vamos a conversar con Carlos Schlink a raíz de un artículo que yo publiqué y que muestro, según sus palabras de usted, pese a que es un artículo un tanto que publiqué el domingo del Deber, pese a que el artículo es un tanto pesimista, usted me dice que esa es la parte optimista. Optimista, diría yo. O sea, ¿no son buenas las noticias para el país? Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, de acuerdo a los datos que se están manejando a nivel internacional, hay una caída abrupta de lo que es los precios de las materias primas, minerales, hidrocarburos y los alimentos a ese nivel de escala. ¿Cómo se entiende que todo baje? Bueno, los mercados internacionales en la actualidad te están demandando menor cantidad de materias primas. En el aspecto de minerales, porque la China está desacelerándose, se está desacelerando la India. Voluntariamente, además. Voluntariamente, porque han entendido la economía desde su óptica, desde otra manera. ¿Por qué digo desde su óptica? Porque ellos estaban regidos a relaciones comerciales y abrir su economía para exportar. Sin embargo, se han dado cuenta de que su economía puede funcionar dentro de su mercado interno. Entonces, bueno, un mercado consumidor impresionante. Claro, son 1.300 millones de personas en la China, 1.000 millones en la India, los cuales te hacen un tercio de la población mundial aproximadamente. Entonces, con estos dos países prácticamente ellos pueden autosostenerse de acuerdo a la producción que tienen dentro de su mercado, ¿no? Además que tienen precios competitivos, aunque tal vez algunos productos son de mala calidad, pero un chino es muy difícil que te pague un producto de buena calidad si en su país te lo imitan de la misma manera 50 veces menos, ¿no? Entonces, ellos están demandando mucho menos materias primas en el tema de alimentos, en el tema de minerales, y los hidrocarburos están bajando específicamente porque por se ha efecto de Estados Unidos, efecto de la producción, el shale gas, inyección de una nueva energía en el mundo, los conflictos bélicos se encuentran un tanto en stand-by, tal vez llegan a subirse si es que se hubiera un conflicto bélico. ¿Cuánto implica esta alianza Estados Unidos-Arabia Saudita en el manejo del precio del petróleo? Bueno, la unión entre estas dos potencialidades, se podría decir, ha hecho que el precio del barril de petróleo hayan posicionado el mercado un 15% menos, ¿no? Entonces, si se unen dos países que son potencialmente productores, van a hacer que las otras empresas tengan que bajar sus precios de mercado, ¿no? Y a ellos no les interesa tanto la rentabilidad del actual, ¿no? Por eso hay un artículo justamente que publicaba caída de los precios de los hidrocarburos, quiénes ganan, quiénes pierden. Hemos visto, por ejemplo, qué ha pasado en Estados Unidos. En este último tercer trimestre ha crecido 3.5%. La economía norteamericana que te maneja un tercio del PIB del mundo, digamos, ¿no? Entonces, cada punto de crecimiento de la economía norteamericana es una mejora cualitativa en su gente, ¿no? Así es, en mejoras de ingresos, en mejoras de trabajo, de perspectiva económica, y sí, estamos viendo cómo están manejando la economía. La perspectiva, obviamente, por ejemplo, recaba sobre lo que son los hidrocarburos, los minerales, y eso es justamente lo que queríamos mostrar en la repercusión de los hidrocarburos. Si vemos algunos de los cuadros que justamente analizamos, la recaudación de hidrocarburos es eminente que se han incrementado. Un efecto precio, Carlos, ¿no? Que es importante mencionar al ciudadano a pie para que se lo entienda. Antes... Esto en Bolivia, ¿no? En Bolivia. Antes, si nosotros vemos históricamente entre el año 2000 y en la actualidad, solamente recibíamos recursos por regalías de hidrocarburos, ¿no? Que no pasábamos más de los 330, 350 millones de dólares. El 2005, el 17 de mayo, el doctor Armando Bacadíes aprueba la ley 3058 de hidrocarburos, donde se cobra un impuesto adicional del 32%, el famoso IDH, y esto hace que las recaudaciones se dupliquen, ¿no? Teníamos un precio de barril de petróleo aproximadamente de $50 por barril, que están obviamente indexados al precio de venta de gas que tenemos por los combustibles que se toman en cuenta, ¿no? Los gases metano, butano, y que hace que el precio del barril de petróleo al momento que son suba, los asociados, ¿no? Los asociados, exactamente. El precio de la Argentina y el precio del barril directamente sube. Como se encontraba a $60, en esa época $50, duplicamos nuestras recaudaciones en hidrocarburos.
Resulta que suben los precios de hidrocarburos, fijémonos, hasta el año 2008, se encontraba el último trimestre en $145. Esto permitió que la renta petrolera alto, ¿no? llegue a 2.213 millones de dólares. Estos son datos específicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Luego una caída hubo en los precios internacionales que bajaron de 145 a 60 dólares nuevamente. La renta petrolera se mantuvo en los 1.800 millones en el 2009. Que ahí es cuando a finales del 2009 viene la crisis que el gobierno piensa que no la va a sostener y viene el famoso gasolinazo, ¿no? Exactamente, y se dice, ¿no?, de que supuestamente era una economía blindada la que teníamos hacia en esa época, pero sin embargo el 2010 resulta de que tienen que incrementar, ¿no?, los ingresos del precio del combustible en el mercado interno para compensar los 1.000 millones de dólares que estábamos perdiendo por la venta justamente de los hidrocarburos. Hasta el año 2013, que fue el momento cúspide de nuestra economía, hemos alcanzado los 4.500 millones de dólares por renta petrolera. Ahí está inmiscuido lo que es el IDH, la regalía, algunos recursos que se percibieron por efectos de la nacionalización y el impuesto especial a los hidrocarburos y derivados, ¿no? Esos fueron los ingresos que se percibieron. A partir del 2013, que tenemos un precio promedio, como vamos a ver en la siguiente lámina. La siguiente, sí. Esa. Fíjense, este escenario yo le llamo positivo justamente en base a la publicación que usted realizó. El precio de barril de petróleo en el año 2013 promedio alcanzó aproximadamente los 111 dólares. ¿Ya? Ese es el promedio, ¿no? En todo el año se podría decir, ¿no? El precio que le vendimos de gas a la Argentina fue de 10.4 y el Brasil 8.9 en promedio. Para el 2014 ya tenemos una caída de 85 dólares por barril en promedio para todo el año, de 111, que alcanzamos los 4.500 millones, y para el 2015, que es el presupuesto que se elabora en base a los datos que estima el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 80 dólares. Esto implicaría que el precio del barril, el precio de... Que ese 10.04 va a bajar a 8.7. 8.7 por millar de BTU que se le vende a la Argentina. Eso con relación a la Argentina. A Argentina. Sí, y 8.9 que va al Brasil va hasta 7.1 en este escenario positivo, ¿no? Ahora, Argentina 7.1 dice ahí. Sí, está volcado, ¿no? Está volcado ya. Sí. Okay. Argentina es el precio que vendemos mayor. Es el verde. El verde. Y el Brasil es el con guinda, ¿no? El guinda. Lila guinda, ya. En la próxima lámina vamos a ver la repercusión en términos monetarios, lo que justamente usted publicaba, de los 4.500 millones de dólares con esta caída en precio promedio de 9.6 por millar de BTU que se vendía entre Brasil y Argentina, caemos a 8.4. El 2014 entonces ya habría una reducción de 600 millones de dólares aproximadamente. ¿Hasta qué año? Hasta el 2014 sería esta reducción, pero sin embargo recién se va a repercutir en el 2015 porque hay el decreto de distribución. El decreto de distribución que posterga entre 3 a 6 meses el pago de la regalía y el pago del IDH, ¿no? Entonces esto hace de que este efecto se sienta recién en el 2015, y esta pérdida de 600 millones se dé en la renta petrolera de 4.500 a 3.900. Para el año 2015, que el presupuesto está elaborado con 80 dólares, la caída es mucho mayor, ¿no? Que recién se sentiría a mediados del 2016, ¿no? Sería la caída 824 millones de dólares. Yo le llamo a este escenario positivo, Carlos, porque las proyecciones a nivel internacional nos dicen que el precio del barril del petróleo va a alcanzar los 70 dólares en promedio. Eso sería catastrófico. Eso sería, se podría decir, catastrófico para la economía boliviana, porque yo le puedo mencionar dos aspectos fundamentales del sector privado, público principalmente, ¿no? El sector público, el 56% depende, sus recaudaciones tributarias, de los hidrocarburos. Más de la mitad, un solo impuesto, ¿no? Todo lo que es la renta petrolera, el 56%. Y un tercio de la inversión pública depende de la renta petrolera. Y todos los bonos supuestamente que son los que sostienen la pobreza de este país, como lo dice el ministro Arce Catacora, son los que se benefician con los hidrocarburos. Entonces estamos hablando... Eso se lo van a pasar el gordo parado para que lo pague él. Claro, van a tener que recortar, ¿no?, a las gobernaciones, municipios, para que los bonos sean pagados. Porque van a seguir manteniendo el bono por encima de cualquier cosa. Sí, porque es una política evidentemente
donde no se puede reducir a estos sectores Claro. que ya están saliendo de la pobreza, de acuerdo a la información que maneja el ministerio, ¿no? Si analizamos el escenario negativo, Carlos, por ejemplo, en esta siguiente lámina, donde vemos justamente el precio promedio que baja de 98 dólares hasta los 70 dólares. Los 70 dólares son proyecciones que manejan los mercados internacionales. Sí, lo que está en rojo. De acuerdo a las ventas que tenemos con Argentina, alcanzaríamos 7.5 del escenario positivo. Tengo este precio de 70 dólares, ¿en cuánto tiempo lo están ustedes calculando? Es decir, ¿cuánto tiempo se puede mantener en 70 dólares? A mediados del 2015 hasta finalizar el periodo. ¡Ay, señor! Ya estaría de acuerdo a las proyecciones, ¿no?, que se tienen a nivel mundial. O sea, ya se han pronunciado. ¿En 200 días tendríamos este panorama? Sí, en 200, sí, 200 claro. días, ¿no? Son 180 más lo que resta de este año, ¿no? Porque ahorita ya nos encontramos por debajo de 80 y en 6 meses se va a reducir tranquilamente a los 70 dólares, porque 10 dólares han bajado en 2 meses y medio en este último tiempo, ¿no? Entonces, de los 11 dólares que vendíamos a la Argentina, nuestro precio se estaría reduciendo aproximadamente a 7.5. Explique por qué se sella un precio con Argentina y se sella un precio con Brasil, y la caída del petróleo, y nosotros vendemos gas, y por qué la caída del petróleo arrastra esto de aquí. Bueno, los contratos que se negociaron con Brasil y Argentina tienen algunos componentes de algunos metanos que están indexados al precio del WTI. Si baja el precio del petróleo, los gases que componen parte del petróleo también empiezan a reducir los componentes para estimar el precio de venta al Brasil y a la Argentina. Este precio se lo hace cada 3 meses, se lo calcula cada trimestre, para que nos paguen las facturas Brasil y Argentina por la venta de nuestro gas. Entonces, al reducirse los precios del petróleo, evidentemente se tiene que reducir los ingresos que vamos a percibir por las exportaciones. Si hacemos una comparación, Carlos, con la venta del Henry Hub de gas que se venden en Estados Unidos el precio del gas está a $3.20 y nosotros estamos vendiendo a 11 dólares en promedio 2013, ¿no? Entonces, más bien ha sido buena negociación de muchos gobiernos hacia atrás, porque esto no es una negociación de un día para otro, ¿no? Son 5 o 6 gobiernos que han trabajado en este aspecto, se han invertido, se ha explotado el gas y ahora se cosechó todo lo que pudimos recolectar, recaudar. Pero tenemos un problema, aún con esto que tenemos ahí, con este panorama tan preocupante, para no decirle catastrófico, porque no queremos asustar a nadie, pero con este panorama tan preocupante tenemos el aditamento de que no estamos encontrando más gas y más petróleo. Porque no se están haciendo inversiones en exploración, se ha tratado de incentivar, ¿no? El presidente Morales dice que Brasil y Argentina le están exigiendo contratos a 50 años, hasta el 2050. Seguramente Brasil quiere curarse en sano también los problemas que tiene dentro de su economía. Hemos visto el día lunes ha salido una publicación donde ha entrado una recesión bastante fuerte Brasil y obviamente recurrir a otros tipos de energía le va a salir mucho más caro que al gas de Bolivia, ¿no? Pero evidentemente el 2019, cuando se cumpla este contrato, van a negociar nuevos términos y condiciones. Y ahí no tenemos la garantía de que nos van a pagar lo mismo que ahora. Definitivamente no nos van a pagar lo mismo que ahora, porque a nivel mundial ya se encuentra una recesión del ciclo económico, nos encontramos en una recesión. ¿Por qué se dan estas recesiones del ciclo económico? ¿Por qué los economistas que están haciendo un seguimiento del día a día del movimiento de la plata mundial saben que es normal que esto? José Luis Parada decía esta mañana en Unitel, todo lo que sube finalmente termina bajando, pero ¿por qué para ustedes es normal? Los fenómenos económicos que se dan en teoría de ciclo, para que se sea traducido un poco al lenguaje del ciudadano a pie, cuando uno ve un incentivo de que va a ganar algo invirtiendo, qué sé yo, en producir, por ejemplo, soya, o lo que pasó, por ejemplo, con la chía, ¿no? La chía,
tuvo un mercado competitivo, demandado por todo el mundo y donde los precios llegaron hasta $470. Entonces la gente se sintió atractiva, ¿no? Producir, iba una tonelada... Sobreofertó. Produció, y ahora en la actualidad el precio de la chía, la tonelada vale $43. O sea, se ha bajado 10 veces el precio de la chía. Entonces, esto provoca cuando hay mayor producción. Ya, ahorita vamos a entrar a ese otro tema, a ese panorama también preocupante para el Oriente, digamos, en cuanto a sus producciones. El tema es que vamos a tener una merma de ingreso grande por hidrocarburos en el país. Sí, de acuerdo al escenario positivo que estábamos viendo, son aproximadamente 1.500 millones de dólares menos que vamos a recibir entre el 2015 y 2016 de la producción de hidrocarburos que se está vendiendo a Brasil y Argentina. Ese le digo el escenario positivo porque está calculado a $80. ¿Qué se hace con eso? Carlos, existen dos maneras. ¿Cómo se maneja la economía? Simplemente dos maneras para contrarrestar una caída de ingresos: cobrando más impuestos o produciendo más. No existe otra manera. Porque si nos endeudamos internamente, vamos a provocar un descalce del sistema financiero y no conviene algo que está, se podría decir, relativamente sano, enfermarlo con nuestra enfermedad dentro del sector fiscal, ¿no? Pero sin embargo nos estamos, he leído hoy día, Milenio, el incremento de la deuda externa boliviana desde la llegada de Evo Morales al gobierno es impresionante. De $2.210, Carlos, que se tenía en el 1 de enero del 2006, se tiene actualmente 5.500 millones de dólares. Se ha incrementado 3.300 millones de dólares la deuda externa, solamente la deuda externa. Sí, sí. Aunque se atribuyen las caídas del 2006-2007, los perdonazos del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el gobierno, pero fueron negociaciones, etcétera, etcétera. Sí, son negociaciones de muchos años hacia atrás. Esa es la habilidad de los gobernantes de atribuirse lo que no les corresponde, digamos, sí, en tema de ingresos y en tema de la caída de la deuda. ¿Por qué se está sobreendeudando? Eso habría que trasladársela al gobierno, ¿no? Porque al final... ¿Ustedes no le encuentran la plata aquí? En obras no. Las obras prácticamente se están traduciendo con recursos de contraparte que se están poniendo de todas las instituciones. Las empresas que ha creado el gobierno sí dependen del TGN, pero son 34 empresas que solamente se conoce una que tiene rentabilidad, que es la empresa de almendras, la empresa boliviana de almendras, pero que la rentabilidad es $5 millones. Con $5 millones no vamos a ser ricos ninguno. Ninguno, no vamos a poder sostener la pobreza o pagar por lo menos un bono. BOA se tiene un déficit aproximado de $50 millones, de acuerdo a los presupuestos y los ingresos que les da el TGN. Si hablamos de papel bol ya se ha gastado $50 millones y no produce un papel. San Buenaventura va a gastar $300 millones, sabemos que no es rentable, que la caña no es productiva, no tiene el nivel de sacarosa, en fin, son elefantes blancos que se están construyendo. El tema de la planta que se está construyendo en el Chapare, se tiene que construir un tren que vale 800 millones adicionales para transportar la materia prima. Que va a ser la urea más cara del mundo. Exactamente, y más fácil era haberla puesto en Puerto Suárez y habernos ahorrado el tren. Y pero nos están avisando que van a poner 1.000 y tantos millones en Chapare de nuevo. Ahora justamente estuvimos viendo esa noticia de que van a seguir inyectando recursos para el Chapare. Yo me imagino que como el presidente... ¿Hasta dónde aguanta el bolsillo del país todas estas locuras del presidente? Yo creo que esto es un dibujo libre, ¿no?, que se está haciendo con la economía, con los recursos. De acuerdo a información dentro del ministerio, el TGN desde el año 2009 tiene un déficit fiscal, Carlos. Se habla de un superávit en Bolivia desde que entró el gobierno actual a la fecha, pero sin embargo el TGN desde el 2009 ya tiene un déficit fiscal dentro de sus cuentas. Lamentablemente el ministerio siempre maquilla, ¿no?, la información. La forma de saberlo, yo también trabajé dentro de lo que es la administración central, la forma de saber si realmente dicen o no la verdad es sacar una impresión por año de cuánto de recursos en cada una de sus libretas tiene cada institución y mostrar la que tuvo el TGN en su momento. Usted muestra el 1 de enero y muestra el 31 de diciembre y hace las diferencias.
Si las instituciones tienen saldo positivo, las instituciones públicas, como dicen que tienen saldos de caja y banco, son las que generan el superávit. Pero el TGN desde el 2009 siempre tiene un déficit. Muestran un superávit porque se prestan de las libretas de las otras instituciones, la utilizan la plata, pero contablemente la seguimos teniendo las otras instituciones la plata. Entonces esto es un dibujo libre que se va a acabar, yo creo, en el próximo año, porque ya no va a haber la cantidad de recursos. Un baño de realidad que nos va a dar la caída de los precios del petróleo y de los minerales. Exactamente, porque el petróleo... Porque hemos hablado de gas y no hemos hablado de minerales. Sí, que viene a continuación, que en el escenario negativo, como le mencioné, hacia un precio de $70, como está en las próximas láminas, es mucho más complicado el escenario. Un cortecito ya, vale.